Una secretaría pobre alquiló un novio por $500, pero él resultó ser un millonario, director ejecutivo, y cambió su vida. Antes de empezar, déjanos un comentario para saber desde qué ciudad nos ves. Disfruta de la historia. Elena Rivera tecleaba como si sus palabras fueran balas. Al fondo de la oficina, la voz que más odiaba volvió a resonar. Ella todavía me ama, siempre persiguiéndome. La risa burlona de Marcos llenó la habitación. Elena cerró los ojos por un momento. No podía creer que, después de todo, él todavía tuviera el descaro. Meses después de su ruptura, actuaba como si todavía tuviera control sobre ella. Y ahora, se aseguraba de lanzar sus burlas frente a todos sus compañeros de trabajo. Algo dentro de ella se rompió. Suficiente. Mañana era la fiesta anual de la empresa, donde se esperaba que todos trajeran una pareja, y ya podía imaginárselo. Marcos apareciendo con alguna novia falsa, mirándola con esa cara de suficiencia. Elena tomó su teléfono de inmediato. Tecleó con confianza en la barra de búsqueda. Acompañante para eventos corporativos. Discreto. Rápido. Se desplazó por algunos perfiles hasta que uno le llamó la atención. William, acompañante para eventos sociales. Pocas palabras, sin promesas exageradas. Discreto, elegante, capaz de adaptarse a cualquier entorno. Tarifa $500. Eso es extraño, murmuró frunciendo el ceño. Las fotos parecían sacadas de una revista. William con un traje oscuro, postura perfecta, expresión seria, sin sonrisa falsa. No parecía un acompañante. Parecía un ejecutivo de alto nivel. Algo en el perfil no coincidía con el precio. Pero Elena no dudó. Mensaje enviado. Necesito una cita para la fiesta de mi empresa mañana. Tarifa confirmada. ¿Podemos revisar los detalles hoy? La respuesta llegó en 2 minutos. Confirmado. Estoy disponible a las 7 p.m. Tú eliges el lugar. Ella eligió una cafetería tranquila, lejos de la oficina. Y por primera vez ese día, sintió que había recuperado el control. Exactamente a las 6:58 p.m., Elena entró en la cafetería. El lugar era sencillo, pero con clase. Pidió un té y se sentó junto a la ventana. Su estómago se revolvió, no por miedo, sino por audacia. Estaba a punto de encontrarse con un extraño y fingir que era su novio. Algo que nunca haría en circunstancias normales. Pero Marcos la había empujado demasiado lejos. A las 7 en punto, William entró. Alto, pulcro, traje gris oscuro, camisa blanca, cabello peinado hacia atrás perfectamente. Sus ojos escanearon la habitación hasta que se posaron en ella. ¿Elena?, preguntó con calma. Ella se puso de pie. Quieta. ¿William? Él asintió y se dieron la mano. Su agarre era cálido, seguro. ¿Y su postura? Impecable. Vayamos directo al grano, dijo Elena, sacando su teléfono con notas. La fiesta de la empresa es mañana. Necesito que finjas ser mi novio. Eso es todo. Nada de improvisar. Nada de sorpresas. Entendido. Necesitamos acordar nuestra historia. Nos conocimos en un café. Salimos unas cuantas veces. Y ahora somos una pareja. 2 meses juntos. Tú eres un consultor. Simple y creíble. William solo escuchaba. Observaba. No hacía preguntas. De alguna manera, eso la inquietó un poco. ¿Has hecho esto antes?, preguntó ella. Algunas veces. ¿Por $500? Él esbozó una pequeña sonrisa. No todo es por dinero. Esa frase se quedó en su mente. Pero ahora no era el momento de reflexionar. Soy Elena Rivera, analista de marketing. Trabajo en la sede del Grupo Z. ¿Y tú? William. Solo William por ahora. Eres muy misterioso.
dijo ella, levantando una ceja. Y tú eres muy directa, respondió él con naturalidad. El silencio que siguió no fue incómodo, fue interesante. Durante los siguientes 40 minutos, resolvieron todos los detalles. Dónde se conocieron, cómo la conquistó, cómo ella se enamoró de él. Un guión simple y creíble, justo lo suficiente para hacer callar a Marcos por una noche. Al final de su charla, Elena se puso de pie, agarrando su bolso. La fiesta es en el Hilton Hotel, Salón Jardín, 8 p.m. Estaré allí a tiempo. William también se puso de pie. Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Si algo se sale de control, di vino blanco 3 veces. Ella levantó una ceja. ¿Es algún tipo de contraseña? Es un recordatorio de que no tendrás que preocuparte por nada. Ella guardó la tarjeta en su bolso. Mientras salía de la cafetería, le echó un último vistazo a William. Algo en él no cuadraba. Ningún hombre con esa presencia, esa postura, esa mirada. Trabajaría por $500 la noche. Había contratado a alguien para que fingiera ser su novio. Pero este hombre parecía no tener precio y definitivamente estaba ocultando algo. Elena se despertó a las 6 a.m. No había dormido bien. Su conversación con William se repitió en su mente toda la noche, especialmente esa frase: no todo es por dinero. ¿Qué clase de acompañante dice algo así? Se duchó, se preparó y se dirigió a la oficina con una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Hoy era el día. Marcos finalmente vería que ella había seguido adelante. Toda la mañana, Elena trató de concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo a William. Algo en él no terminaba de encajar. La postura perfecta, el traje a medida, la forma en que hablaba. Todo parecía demasiado natural para alguien que afirmaba hacer esto solo ocasionalmente. A las 11:30, su teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Buenas tardes, Elena. Necesito confirmar algunos detalles para esta noche. ¿Podemos hablar brevemente durante el almuerzo, William? Ella respondió: sí, mismo café de ayer, 12:30. Elena llegó a la cafetería 5 minutos antes. William ya estaba allí, sentado en la misma mesa del día anterior. Esta vez, vestía una camisa azul marino que resaltaba sus ojos oscuros. Parecía aún más pulcro que ayer. «Eres puntual», dijo ella, sentándose. «Siempre», respondió él, con una media sonrisa. «Entonces, ¿qué detalles necesitas repasar?» William se inclinó ligeramente. «Primero, mencionaste que tu ex trabaja en la misma empresa. ¿Cómo es él? ¿Qué debo esperar?» Elena suspiró. «Marcos es complicado, arrogante, manipulador. Le gusta ser el centro de atención. Probablemente intentará provocarme o intimidarte». «Entendido. ¿Y tus compañeros de trabajo?» «La mayoría son agradables, pero a algunos les encanta el chisme, especialmente Sandra de Recursos Humanos y Paulo de Finanzas. Te mirarán como si fueras de otro planeta». William asintió, como si anotara mentalmente cada palabra. «¿Y tu empresa?» «Grupo Z. ¿Es una multinacional?» Elena frunció el ceño. «¿Por qué quieres saberlo?» «Para no hacer preguntas tontas durante la conversación, necesito parecer que conozco tu vida profesional». Tenía sentido, pero algo en su tono la molestaba. Parecía saber demasiado para ser solo una cita contratada. «Grupo Z es un holding. Tenemos varias empresas más pequeñas. Trabajo en la división de marketing en la sede», explicó Elena. «Pero no necesitas detalles corporativos. Solo muestra interés educado si alguien habla de trabajo». «Entendido. Ahora, ¿qué hay de nuestra historia de amor?» Elena sacó su teléfono y leyó sus notas. «Nos conocimos hace 2 meses en un café, cerca de Central Park.
Me ayudaste cuando se me cayó el portátil. Empezamos a charlar. Me invitaste a cenar. Y nos hemos estado conociendo desde entonces. Simple y efectivo. Exacto. Trabajas como consultor freelance. Viajas mucho, por eso no nos vemos a menudo. William sonrió. ¿Y cómo te conquisté? Elena hizo una pausa. No había pensado en eso. Eres considerado. Recuerdas las pequeñas cosas y no intentas impresionarme con dinero. Elección interesante, dijo él, con un brillo en los ojos. ¿Por qué? Porque es verdad. Ella lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Nada. Continúa. Elena negó con la cabeza y volvió a sus notas. Oh, y una cosa más. Prefieres el vino tinto, odias el fútbol y te encantan las películas clásicas. ¿Por qué películas clásicas? Porque Marcos las odia. Solo ve acción y comedias tontas. William se rió suavemente. ¿Estás construyendo un anti-Marcos? Quizás. Pasaron otros 20 minutos ensayando una pequeña charla. William tenía una habilidad impresionante para recordar detalles. Aún más extraño, parecía saber mucho sobre inversiones, el mercado financiero y la estrategia corporativa. Cuando Elena mencionó que el grupo SET había pasado recientemente por una reestructuración, él hizo preguntas que eran un poco demasiado específicas para alguien ajeno al campo. ¿Estudiaste negocios?, preguntó ella, sospechosa. Un poco de todo, dijo él vagamente. William, eres muy misterioso. Y tú muy curiosa. Tengo derecho a serlo. Te estoy pagando $500 para que finjas ser mi novio. Necesito confiar en ti. William la estudió por un largo momento. Luego suspiró. Mi nombre completo es William Chang. Tengo 32 años. Vivo en Manhattan. Y sí, he trabajado en finanzas antes. ¿Qué tipo de trabajo? Inversiones. ¿Y ahora haces esto? De vez en cuando, como un pasatiempo. Elena levantó una ceja. ¿Pasatiempo? ¿Qué clase de persona tiene como pasatiempo fingir ser un novio? El tipo que encuentra la vida corporativa demasiado aburrida. La respuesta no convenció a Elena, pero ella eligió no insistir. Estaba pagando por su servicio, no por su historia de vida. Mientras se levantaban para irse, William le tocó suavemente el brazo. Elena, una última cosa. ¿Qué es? Si las cosas se salen de control esta noche, si tu ex intenta algo, si alguien te molesta, si te sientes incómoda, usa el código. ¿Vino blanco 3 veces? Exacto. Y yo me encargo. ¿Cómo? Él sonrió. Pero esta vez, la sonrisa se sintió diferente. Había algo detrás que ella no podía precisar. Confía en mí. Elena salió de la cafetería aún más intrigada. William Chang no era solo un acompañante normal. La postura, el conocimiento, la tranquila confianza. Había contratado a alguien para una simple farsa, pero empezaba a sospechar que se había metido en algo mucho más grande de lo que esperaba. Elena llegó al Hilton Hotel a las 7:45 p.m., 15 minutos antes. Llevaba un vestido azul marino, elegante, pero no exagerado. Quería causar una buena impresión, sin parecer que se esforzaba demasiado. Exactamente a las 8 p.m., William apareció. Elena casi se ahoga. Llevaba un impecable traje negro, una camisa blanca y una corbata gris oscuro. La tela parecía de alta gama, hecha a medida para él. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y caminaba con el tipo de postura que irradiaba una tranquila confianza. No parecía alguien que ella hubiera contratado para una cita falsa. Parecía un ejecutivo de alto nivel, llegando para cerrar un trato multimillonario. «Buenas noches», dijo él mientras se acercaba. «Buenas noches», respondió ella, todavía un poco aturdida. William le ofreció su brazo, y caminaron hacia el salón de baile. Elena podía sentir las miradas de otras personas en el vestíbulo.
Algunas mujeres observaban a William discretamente. Otras no se molestaban en ocultarlo. «Estás nerviosa», susurró él. «Un poco». «Respira hondo. Lo vas a hacer genial». Algo en su voz la calmó al instante. El salón de baile estaba elegantemente decorado. Iluminación suave, mesas redondas con manteles blancos, un pequeño escenario al fondo con música ambiental. Elena reconoció a la mayoría de sus compañeros de trabajo. Unas 80 personas estaban mezclándose con copas de vino y aperitivos en la mano. Y allí estaba Marcos. Estaba de pie cerca de la barra, charlando con 2 colegas del equipo de ventas, gesticulando animadamente. Llevaba un traje azul oscuro que Elena conocía demasiado bien. El mismo que había usado para su cena de cumpleaños hacía 8 meses. En el momento en que la vio, la sonrisa de su rostro desapareció. «Te vio», murmuró William. «Lo sé. ¿Deberíamos ir hacia él o esperar a que él venga hacia nosotros?» Elena respiró hondo. «Vamos a saludar a algunas personas primero. Dejemos que se cueza en la curiosidad». William sonrió. «Me gusta tu estrategia». Se acercaron a Sandra de Recursos Humanos, quien estaba charlando cerca de la mesa de bienvenida con algunos compañeros de trabajo. Elena sabía que Sandra sería la primera en difundir la noticia por toda la empresa. «Elena», dijo Sandra radiante, «te ves hermosa. ¿Y quién es este príncipe?» «Sandra, este es William, mi novio». «William, ella es Sandra de Recursos Humanos». William extendió su mano con gracia. «Un placer conocerte, Sandra. Elena habla muy bien de ti». «Qué educado». Sandra prácticamente se derritió. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» «2 meses», respondió Elena, según lo planeado. «¿Y dónde se conocieron?» «En una cafetería cerca de Central Park», dijo William con una sonrisa. A Elena se le cayó el portátil y me ofrecía ayudar. Terminamos hablando durante 3 horas. Sandra suspiró, claramente encantada. «Qué dulce, Elena. No nos dijiste nada. Queríamos mantener las cosas en secreto al principio», explicó Elena. Durante los siguientes minutos, se abrieron paso por la sala, saludando a compañeros de trabajo y conocidos. William fue impecable, amable, involucrado, pero sin exagerar. Recordaba nombres, hacía preguntas educadas sobre los trabajos de las personas y mostraba un impresionante conocimiento de varios temas. Cuando Paulo de Finanzas sacó a colación las inversiones, Elena se tensó. Pero William respondió con facilidad, mostrando una profunda comprensión del mercado. «¿Trabajas en finanzas?», preguntó Paulo. «Consultoría independiente», respondió William. «Principalmente para pequeñas y medianas empresas». «Interesante. ¿Qué tipo de consultoría?» «Estrategias de crecimiento, análisis de inversiones, optimización de recursos». Paulo asintió, claramente impresionado. «Grupo Z podría usar a alguien como tú. Siempre estamos buscando consultores calificados». «Gracias por la recomendación», dijo William cortésmente. Elena observó con creciente curiosidad. William no parecía estar fingiendo. Realmente sabía de lo que hablaba. «Vamos a divertirnos un poco con la gente que solo lee los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora sigamos con la historia». Horas después, mientras charlaban con un grupo cerca de la pista de baile, Marcos finalmente se acercó. «¿Elena?», dijo, usando ese tono falso y cordial que ella conocía tan bien. «Qué sorpresa verte aquí». «Hola, Marcos. Este es William, mi novio». Marcos extendió la mano para un apretón, pero Elena notó la tensión en su agarre. «Marcos», se presentó, «el exnovio de Elena». «William», respondió con calma, «el novio actual». La sonrisa de Marcos flaqueó por un segundo. «¿Y tú a qué te dedicas, William?» «Consultoría de negocios». «¿Y tú?» «Ventas. Soy uno de los mejores aquí». «Felicidades».
dijo William imperturbable. Marcos se volvió hacia Elena. ¿Puedo hablar contigo un minuto? ¿En privado? Elena sintió que William se ponía rígido a su lado. Cualquier cosa que tengas que decirme, puedes decirla delante de mi novio. Elena, por favor, solo un minuto. Ella dijo que no. William intervino, educado pero firme. Marcos lo miró fijamente. Lo siento, pero no estaba hablando contigo, y no estaba pidiendo permiso. El ambiente se puso tenso. Algunas personas cercanas empezaron a prestar atención a la conversación. Elena tocó el brazo de William. Está bien, dijo ella. Marcos, si tienes algo que decir, dilo ahora o nunca. Marcos respiró hondo, claramente molesto. Solo quería decir que espero que seas feliz. De verdad. Gracias, respondió Elena secamente. Marcos se alejó, pero Elena notó que él los seguía observando desde la distancia. Media hora después, mientras bailaban una canción lenta, Elena le susurró al oído a William. Manejaste muy bien a Paulo. Gracias. En serio, ¿dónde aprendiste tanto sobre finanzas? William la hizo girar suavemente antes de responder. Experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Elena, disfrutemos la noche. Hablaremos de eso mañana. Estaba a punto de presionarlo, cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Zhang, ese apellido me suena. Era Ricardo Méndez, el director de operaciones de la empresa, un hombre de unos 50 años con canas y una presencia imponente. Elena sintió que William se tensaba. ¿Perdón?, dijo ella, dándose la vuelta. William Zhang, ¿verdad? Ricardo se acercó, sonriendo. ¿Tienes algún pariente en Zhang Capital? Elena miró a William, perpleja. Él mantuvo una expresión tranquila, pero ella notó algo diferente en sus ojos. John es un apellido común, respondió William cortésmente. Ricardo se rió. Quizás, pero William Zhang no es tan común, especialmente con tu perfil. ¿Qué perfil?, preguntó Elena. Ricardo miró de Elena a William, como si esperara una reacción. Nada realmente, dijo por fin. Simplemente me sonaba familiar, eso es todo. Pero Elena notó que Ricardo siguió observando a William el resto de la noche, como si intentara recordar algo. Cuando finalmente salieron del hotel, William llamó un taxi para Elena. Gracias, dijo ella. Estuviste perfecto. Fue un placer. Ella subió al taxi, pero antes de cerrar la puerta, lo miró. ¿William? Sí. Zhang Capital. ¿Conoces esa compañía? Él sonrió, pero no respondió. Buenas noches, Elena. Mientras el taxi se alejaba, Elena miró por la ventana trasera. William seguía de pie en la acera, viendo cómo el coche se marchaba. Y por primera vez, Elena estuvo absolutamente segura. William Zhang estaba ocultando algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Elena llegó a casa, todavía pensando en la pregunta de Ricardo sobre Zhang Capital. Se cambió de ropa, se preparó un té y se sentó en el sofá con su portátil. No podía dejar de pensar en la expresión de William cuando el ejecutivo mencionó ese nombre. Abrió su navegador y escribió Zhang Capital. Los resultados aparecieron al instante. Una empresa de inversión con sede en Nueva York, fundada hace 5 años. Cartera impresionante. Más de 2.000 millones en activos. El sitio web se veía elegante y profesional, pero no había fotos de los ejecutivos. Elena se desplazó hasta la sección Sobre nosotros. Leyó sobre la filosofía, los valores y la misión de la empresa. Todo muy corporativo y genérico, pero al final de la página encontró una pequeña nota. Fundada por Badocha Zhang en 2019. William Zhang, no puede ser, susurró, cerrando el portátil. Coincidencia. Tenía que ser una coincidencia.
William era un acompañante independiente que cobraba $500 la noche. No podía ser el propietario de una empresa de inversión de $1,000 millones. ¿Podría serlo? A la mañana siguiente, Elena llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Quería evitar las inevitables preguntas sobre la noche anterior, pero no funcionó. Sandra fue la primera en aparecer en su escritorio. «Elena, ¿cómo estuvo el resto de la noche? ¿Se quedaron hasta tarde?» «No, nos fuimos poco después de que nos vieron. Es un encanto. Tan educado, tan elegante y guapo. ¿Dónde encontraste una joya así?» «Suerte», respondió Elena, tratando de sonar casual. «¿Y Marcos?» Noté que parecía un poco mal después de conocer a William. Elena se encogió de hombros. «Ese es su problema». Sandra estaba a punto de seguir indagando cuando Paulo apareció. «Elena, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Se hicieron a un lado, a un rincón más tranquilo. «Escucha, tu novio de anoche». Paulo parecía pensativo. Mostró un conocimiento muy específico sobre inversiones, no algo que un consultor regular sabría. ¿Qué quieres decir? Habló de fondos de cobertura, derivados, estrategias de adquisición, cosas muy técnicas, y la forma en que hablaba, tan naturalmente. Elena sintió un escalofrío en el estómago. Quizás estudió mucho. Quizás. Pero he estado trabajando en este campo durante 15 años. Y sé cuando alguien no solo está citando la teoría, tiene experiencia práctica. Mucha. Paulo hizo una pausa. ¿Sabes dónde trabajó antes? Dijo que siempre ha sido un consultor independiente. Extraño. Ayer mencionó algunos cambios recientes en las regulaciones del mercado. Cosas que solo alguien realmente conectado sabría. Y cuando saqué a colación la reestructuración de nuestro holding, hizo una pregunta sobre detalles que ni siquiera todos en la empresa conocen. Elena trató de mantener la calma. ¿Qué tipo de pregunta? Sobre el cambio de propiedad. Muy pocas personas saben que el grupo ZETAT experimentó un cambio en los principales inversores el año pasado. ¿Y cómo iba a saber eso? Exactamente lo que me preguntaba. Elena pasó la mañana tratando de concentrarse en el trabajo, pero la conversación con Paulo seguía rondando en su mente. Durante el almuerzo, decidió llamar a William. Él contestó al segundo timbrazo. «Elena, ¿cómo estás?» «Estoy bien. ¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. Ayer mostraste mucho conocimiento sobre finanzas. Paulo quedó impresionado». «Paulo tiene buen ojo para el talento». «William, hablo en serio. ¿De dónde viene todo ese conocimiento?» Silencio al otro lado. «William, estoy aquí. Elena, podemos hablar de esto en persona». «¿Cuándo?» «¿Qué tal esta noche? Cocinaré para ti». Elena dudó. Eso no era parte del acuerdo original, pero su curiosidad estaba ganando la partida. «¿Dónde?» «Mi apartamento. Te enviaré la dirección». 2 horas después, Elena recibió un mensaje con una dirección en Manhattan. Un barrio de alta gama. Muy, muy alta gama. Llegó al edificio a las 7:30 p.m. y casi se da la vuelta. Era uno de los edificios más caros de Manhattan, con portero, un vestíbulo de mármol y acabados lujosos. Definitivamente no es el tipo de lugar donde viviría un acompañante independiente. El portero la anunció cortésmente, y ella subió al apartamento. William abrió la puerta con una camisa blanca con botones y las mangas remangadas y pantalones negros. Parecía relajado, pero aún elegante. «Bienvenida», dijo con una sonrisa. Elena entró y casi se quedó sin aliento. El apartamento era impresionante. Ventanas de piso a techo con vistas a Central Park, muebles de diseño, una cocina gourmet abierta a la sala de estar. Todo era de buen gusto, discreto, pero claramente caro. «William», comenzó ella, «sé lo que vas a preguntar. ¿Cómo puedes pagar todo esto?»
Él se dirigió a la cocina, donde los ingredientes frescos estaban extendidos sobre la encimera. Vino, ofreció, evadiendo la pregunta. Respuestas. Quiero respuestas. William sirvió 2 copas de vino tinto y le entregó una. Siéntate. Hablemos mientras cocino. Elena se sentó en un taburete alto frente a él en la encimera de la cocina. Junk Capital, dijo con franqueza. William hizo una pausa a mitad del corte. ¿Qué quieres saber sobre Junk Capital? ¿Tienes alguna conexión con ella? ¿Por qué crees que sí? Porque ayer Ricardo preguntó si tenías familia allí. Porque sabes cosas que solo alguien de la industria sabría. Y porque este apartamento no se paga con $500 la noche. William volvió a cortar verduras, más lentamente ahora. Elena, hay algo que debes entender. Nunca te mentí, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Un consultor que vive en un apartamento de 2 millones? Soy un inversor, y sí, estoy conectado con Junk Capital. ¿Qué tipo de conexión? William hizo una larga pausa. Soy el fundador. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eres qué? Fundé Junk Capital en 2019. Soy el presidente y principal accionista. ¿Y no pensaste que era importante mencionarlo cuando te contraté para que fingieras ser mi novio? Elena, eres dueña de una empresa de $1,000 millones y aceptas trabajar como cita por $500. No es exactamente así. Entonces, ¿cómo es? William respiró hondo. No lo hago por dinero. Lo hago porque a veces es agotador ser siempre el CEO, el inversor, el empresario. A veces solo quiero ser una persona normal. Elena lo miró, atónita. ¿Me estás diciendo que finges ser un acompañante por diversión? ¿Por autenticidad? ¿Para conocer gente que no sabe quién soy? ¿Para tener conversaciones reales? ¿Y qué soy yo? ¿Un experimento social? No. La voz de William era más fuerte de lo habitual. Tú eres diferente. ¿Diferente cómo? Eres real. Eres valiente. No intentaste impresionarme porque no sabías quién era. O más bien, no lo sabías. Elena se puso de pie, furiosa. No puedo creer que me hayas hecho esto. Elena, espera. No, me has hecho quedar como una tonta. Pagué $500 para que un multimillonario fingiera ser mi novio. Eso es humillante. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente. Te estabas divirtiendo a mi costa. Elena tomó su bolso, pero William le sujetó suavemente la muñeca. Elena, por favor, déjame explicarte. Tuviste muchas oportunidades para explicarte. En la cafetería, en tu apartamento durante la cena, elegiste no hacerlo. No mentí. Simplemente no lo dije todo. Eso es lo mismo. Elena se soltó y comenzó a salir, pero William la siguió. Elena, lo que pasó entre nosotros fue real. Al menos para mí, lo fue. Ella se detuvo y se volvió hacia él. ¿Qué pasó entre nosotros? Nada pasó entre nosotros. Fuiste contratado para hacer un trabajo. Eso es todo. Sabes que no es verdad. Sé que eres un mentiroso. ¿Elena? No, esto se acabó. Gracias por tus servicios, señor Chang. Considérese despedido. Elena salió de la cafetería sin mirar atrás. Pero cuando subió al primer taxi que vio, no pudo evitar mirar por la ventana trasera. William seguía de pie en la acera, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el taxi se alejaba. Todo el camino a casa, Elena sintió una mezcla de ira, vergüenza y algo que no quería admitir. Decepción. ¿Por qué estaba tan dolida? Después de todo, había contratado a William para un trabajo específico, y él lo había hecho perfectamente. El problema era que en algún momento de esos pocos días, ella había empezado a sentir algo real por él. Y ahora había descubierto que todo era una mentira, o no lo era. Elena recordó la forma en que William la miraba, cómo parecía genuinamente interesado en lo que ella decía, cómo actuó durante la cena en su casa.
Había algo allí que se sentía demasiado real para ser falso. Pero, ¿cómo podía confiar en alguien que le había ocultado algo tan importante? Cuando llegó a casa, Elena se desplomó en el sofá y encendió la televisión, tratando de distraerse. Pero su mente seguía volviendo a William. A las 10:30 p.m., su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Elena, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero necesito que sepas que nada de lo que sentí fue falso. Si quieres hablar, estaré en el apartamento. Si no, respetaré tu decisión. Pero no puedo dejar que creas que fuiste solo un trabajo para mí. Nunca lo fuiste. William. Elena leyó el mensaje 3 veces antes de eliminarlo. No iba a responder. No iba a caer en esto. Pero mientras se preparaba para acostarse, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Y si él estaba diciendo la verdad? ¿Y si lo que sentían realmente era real? Elena se durmió sin una respuesta, pero en el fondo, sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Elena se despertó el martes con una extraña sensación en el estómago. No era solo la inquietud por lo que había aprendido sobre William. Era algo más, una inquietud que no podía explicar. Llegó a la oficina a su hora habitual, pero algo se sentía extraño. Gente susurrando y callándose cuando ella pasaba. Miradas curiosas. Sandra de Recursos Humanos, evitando el contacto visual. A las 10:30 a.m., Elena recibió un correo electrónico que le heló la sangre. De Ricardo Méndez, director de operaciones, para Elena Rivera. Asunto: reunión urgente. Elena, por favor, ven a mi oficina a las 11:30 a.m. para una conversación importante. Atentamente, Ricardo Méndez. Elena leyó el correo electrónico 3 veces. El tono era frío, formal, muy diferente de la forma relajada en que Ricardo solía hablar con ella. A las 11:25, Elena llamó a la puerta de Ricardo. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con una mirada seria que nunca antes había visto. Sandra también estaba allí, sosteniendo una carpeta. «Toma asiento, Elena», dijo Ricardo, sin sonreír. Ella se sentó, tratando de mantener la calma. «¿Pasa algo?» Ricardo se inclinó hacia adelante. «Elena, ha llegado a mi conocimiento información preocupante sobre tu vida personal. ¿Qué quieres decir?» Sandra abrió la carpeta y colocó algunos papeles sobre el escritorio. «Sobre tu novio, William Jiang». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con William?» «Hemos recibido información de que podría no ser quien dice ser», dijo Ricardo, «y eso podría afectar tu posición aquí en la empresa». «No entiendo», Sandra se inclinó. «Elena, alguien en la empresa investigó discretamente a William después de la fiesta de la empresa. Lo que encontramos es preocupante». «¿Qué encontraron?» Ricardo recogió uno de los papeles. «Al parecer, tu novio está involucrado en algunas actividades financieras sospechosas. Empresas fantasma, transacciones no declaradas». Elena se puso de pie, indignada. «Esto es ridículo. ¿Quién hizo esta investigación?» «Eso no es importante», dijo Ricardo. «Lo que importa es que Grupo Z no puede permitirse tener empleados asociados con personas de reputación cuestionable». «¿Reputación cuestionable? ¿Estás acusando a William de algo?» Sandra suspiró. «Elena, te apreciamos. Eres una excelente empleada. Por eso estamos teniendo esta conversación en privado, antes de que esto se convierta en algo más grande. ¿De qué tipo de problema estamos hablando? El tipo que podría llevar a la terminación con causa», dijo Ricardo secamente. Elena sintió como si le hubieran abofeteado. «¿Me estás amenazando? Te estamos dando la oportunidad de resolver esto en silencio». «¿Cómo?» «Termina la relación», dijo Sandra,
públicamente. Deja claro que no tienes más conexión con él, y todo volverá a la normalidad. Elena los miró fijamente, atónita. ¿Quieren que rompa con alguien solo para mantener mi trabajo? Elena, sé razonable, dijo Ricardo. Es solo un novio. Puedes encontrar otro. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que tomar medidas más serias para proteger la reputación de la empresa. Elena estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo Ricardo, molesto. La puerta se abrió y Marcos entró, sonriendo. Disculpen la interrupción, pero Elena se volvió hacia él, furiosa. Fuiste tú, ¿verdad? Tú eres el que hizo esta investigación ridícula. Marcos se encogió de hombros. Solo estaba preocupado por ti. Ese tipo es peligroso, Elena. ¡Fuera!, gritó ella. Elena, cálmate, dijo Sandra. No, esto es una locura. No pueden obligarme a terminar una relación. Ricardo se puso de pie. Elena, tienes hasta el final del día para decidir. O te distancias de este hombre, o tendremos que distanciarnos de ti. Esto es chantaje. Esto es protección corporativa. Astucia, corrigió Ricardo. Elena tomó su bolso, temblando de ira. Se van a arrepentir de esto. Salió furiosa de la oficina, cerrando la puerta de golpe, dejando a Ricardo, Sandra y Marcos en silencio. Elena regresó a su escritorio en estado de shock. No podía creer lo que acababa de pasar. Marcos había planeado todo para vengarse de ella, y la empresa estaba de acuerdo. Estaba a punto de tomar el teléfono para llamar a William cuando escuchó un alboroto que venía del vestíbulo. Voces fuertes, pasos rápidos, alguien hablando por teléfono con tono autoritario. Elena se puso de pie y fue a la ventana que daba al vestíbulo principal. Lo que vio la dejó sin palabras. William estaba allí, pero no era el William tranquilo y reservado que ella conocía. Estaba de pie, alto, con un traje impecable, hablando por teléfono, mientras otros 3 hombres con traje caminaban a su lado. Parecía un ejecutivo de alto rango, llegando para una reunión importante. ¿Qué hacía él allí? Elena bajó corriendo las escaleras y llegó justo a tiempo para escuchar a William decirle a la recepcionista: «Me gustaría hablar con Ricardo Méndez, inmediatamente». «Señor, ¿tiene una cita?» «Mi nombre es William Chang, CEO de Chang Capital. No necesito una cita». La recepcionista palideció y rápidamente tomó el teléfono. Elena se acercó, todavía en shock. «William, ¿qué haces aquí?» Él se giró y la vio. Por un momento, la poderosa máscara de ejecutivo se desvaneció, y ella vio al hombre que había cenado con ella 2 noches antes. «Elena, necesitamos hablar». «¿Cómo te enteraste?» «Tengo mis formas», dijo él en voz baja, «y no voy a dejar que te hagan esto». Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo apareció en el vestíbulo, seguido por Sandra y otros 2 directores que ella no conocía bien. Todos parecían nerviosos. «Señor Chang», dijo Ricardo, forzando una sonrisa. «Qué sorpresa. No esperábamos». «Esto no es una visita social», interrumpió William con frialdad. «Estoy aquí para hablar con usted sobre Elena Rivera». Ricardo intercambió miradas con Sandra. «Quizás deberíamos hablar en privado». «No», dijo William. «Elena se queda. Ella merece escuchar esto». Se dirigieron a una sala de reuniones en la planta baja. Elena se sentó junto a William, todavía tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Ricardo cerró la puerta y se sentó frente a ellos. «Sr. Chang, Usted amenazó con despedir a Elena por su relación conmigo», dijo William, yendo directo al grano. «Recibimos información preocupante». «¿Qué información?» La voz de William era gélida. Sandra volvió a abrir la carpeta. «Empresas fantasma. Actividad sospechosa». William se rió, pero no fue una risa feliz. «¿Actividad sospechosa?»
Se refiere a los $2,000 millones que mi empresa mueve cada año de manera totalmente legal y auditada. El silencio llenó la habitación. ¿O se refiere a las empresas fantasma que, de hecho, son subsidiarias totalmente registradas en diferentes estados para optimización fiscal? Ricardo comenzó a sudar. Señor Chang, no teníamos esa información. ¿No? Entonces quizás debió haber preguntado antes de amenazar a uno de sus mejores empleados. William se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Sabía usted que Chang Capital es uno de los principales inversores del Grupo Z? Elena vio a Ricardo palidecer. ¿Sabía usted que compramos el 15% de las acciones de esta empresa el año pasado? Sandra dejó caer el bolígrafo que sostenía. ¿Sabía usted que, técnicamente, soy uno de sus jefes? El silencio en la habitación era ensordecedor. William se giró y miró directamente a Ricardo. ¿Y sabía usted que estoy considerando seriamente vender todas nuestras acciones del Grupo Z después de lo que le hizo a Elena? Señor Chang, por favor. Ricardo se puso de pie, claramente desesperado. Todo esto es un malentendido. Un malentendido. William se acercó a la mesa. Usted amenazó con despedir a una empleada por su relación conmigo, basándose en información falsa de un exnovio amargado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sé? Porque investigo antes de actuar, a diferencia de usted. William apoyó las manos en la mesa y se inclinó. Ahora escuche atentamente. Elena Rivera es una de las mejores empleadas de esta empresa. Cualquier represalia contra ella por mi culpa tendrá consecuencias legales y financieras con las que no querrá lidiar. Sí, señor, murmuró Ricardo. Además, quiero una disculpa formal, por escrito. Y quiero que Marcos Silva sea despedido por abuso de poder y acoso moral. Señor Chang, esto no es una sugerencia, es una demanda. William se enderezó y se ajustó el traje. Tiene hasta el final del día para arreglar esto. Si no, mi empresa retirará todas las inversiones del Grupo Z, y le garantizo que el resto de la industria sabrá exactamente por qué. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y miró a Elena. Elena, ¿vienes conmigo? Ella se puso de pie, todavía en shock, y lo siguió fuera de la habitación. En el ascensor, subiendo para que ella pudiera recoger sus cosas, Elena finalmente encontró su voz. William, yo... No tienes que decir nada, la interrumpió suavemente. Sí, tengo que hacerlo. Acabas de hacer eso por mí. ¿Por qué? Él la miró directamente a los ojos. Porque nadie tiene derecho a tratarte así. ¿Y por qué? Porque me importas, de verdad. Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Pero ayer fui horrible contigo. Tenías todo el derecho a estar enojada. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque quería que te gustara por quien soy, no por lo que tengo. El ascensor se detuvo en su piso. Elena dudó antes de salir. William. Sí, gracias. Él sonrió por primera vez desde que había llegado. Siempre. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. Y por primera vez en días, no le asustaba ese cambio. Elena pasó los siguientes 3 días en una montaña rusa emocional, como la historia se había filtrado a la prensa financiera. CEO multimillonario se enfrenta a empresa por empleada, y su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, gente curiosa, incluso cazatalentos ofreciendo trabajos. Marcos había sido despedido esa misma tarde, escoltado fuera del edificio por seguridad. Ricardo le envió una disculpa formal por correo electrónico, junto con un ascenso y un aumento que Elena ni siquiera había pedido. Pero de William, ninguna noticia. El jueves por la mañana, Elena finalmente cedió a la curiosidad y buscó a William Chang en Google. Esta vez,
Encontró docenas de artículos, fotos de él en eventos corporativos, entrevistas sobre estrategias de inversión, menciones en listas de jóvenes empresarios exitosos. Se sentía surrealista ver al hombre que había comido pasta con ella descrito como uno de los inversores más influyentes de Nueva York. El viernes por la tarde, cuando Elena llegó a casa después de un día particularmente extraño en la oficina, todos la trataban con un respeto exagerado. Encontró un sobre debajo de su puerta. Dentro había una simple tarjeta escrita con letra elegante. Elena, sé que los últimos días han sido intensos. Si quieres hablar, estaré en la azotea de mi edificio a las 8 p.m. de esta noche. Si no apareces, lo entenderé. Elena miró el reloj. 6:30 p.m. Todavía tenía tiempo para decidir. ¿Realmente quería volver a ver a William? Después de todo lo que había pasado, todavía no estaba segura de lo que sentía por él. Agradecida, por supuesto, pero también confundida, y algo que no quería admitir. Lo echaba de menos. A las 7:45 p.m., Elena estaba en el ascensor de William, subiendo a la azotea. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una espectacular área al aire libre. La azotea tenía una vista de 13 grados de Manhattan, con muebles elegantes esparcidos por la terraza y una pequeña cocina gourmet al aire libre. William estaba de espaldas a ella, apoyado en la barandilla, mirando el atardecer. Llevaba jeans y una sencilla camisa blanca. Era la primera vez que Elena lo veía vestido tan informalmente. «Viniste», dijo él, sin darse la vuelta. «Casi no lo hago». «¿Por qué lo hiciste?» Elena se acercó y se paró a su lado, mirando la ciudad. «Porque necesito darte las gracias, y necesito algunas respuestas». «No hay necesidad de agradecerme». «¿Qué respuestas?» «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te expusiste de esa manera?» William finalmente la miró, porque no tenían derecho a tratarte así. «Pero arriesgaste tu privacidad, tu empresa». «Elena, ¿de verdad crees que me importa más la privacidad que tú?» La pregunta la tomó desprevenida. «No lo sé. Entonces déjame ser claro. No me importa». Se quedaron en silencio unos minutos, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar. «William, ¿por qué hiciste realmente ese trabajo? El trabajo de acompañante». Él suspiró. «¿Quieres la respuesta honesta?» «Siempre. Porque estaba cansado de ser visto como una cuenta bancaria. Todas las mujeres que conocía ya sabían quién era antes de que siquiera habláramos. Ya tenían una opinión. Ya tenían expectativas. ¿Y contigo fue diferente? Contigo. Eras simplemente tú. Fuerte, decidida, directa. No intentaste impresionarme. No me trataste como si fuera especial». Elena se rió suavemente. «Te traté como a un empleado». «Exacto. Y se sintió liberador. Pero ahora sé quién eres. ¿Eso cambia algo?» Elena pensó en la pregunta por un largo momento. «No lo sé. ¿Lo hace? No para mí. Sigue siendo la mujer que pagó $500 para poner celoso a su ex. ¿Y lo logró? Realmente lo hiciste, ¿verdad?» «Lo hiciste. Marcos probablemente todavía no duerme por eso». Se rieron juntos, y por primera vez en días, Elena se sintió relajada. «Elena, ¿puedo mostrarte algo?» «Claro». William la condujo a la cocina exterior, donde había ingredientes frescos sobre la encimera. «Pensé en cocinar para ti, si querías cenar conmigo». «¿Esperabas que viniera?» «Esperaba que al menos lo consideraras». Elena miró los ingredientes. Salmón fresco, verduras variadas y una botella de vino blanco enfriándose en una cubitera. «Vino blanco», comentó. «Recordé que dijiste que lo preferías al tinto». «Nunca dije eso». William hizo una pausa, confundido. «No, no, pero es mi preferencia». «¿Cómo lo supiste?» «Yo... no lo sé. ¿Solo una sensación?» Elena lo estudió. Había algo más, algo que no estaba diciendo, pero decidió no presionar. Por hoy,
Estaba cansada de misterios. ¿Puedo ayudarte con la cocina? Claro. Durante la siguiente hora, cocinaron juntos como una pareja de toda la vida. William sazonó el salmón, mientras Elena preparaba las verduras. Hablaron de cosas cotidianas, películas, libros, lugares que les gustaría visitar. Fue sorprendentemente normal. A pesar del lujoso apartamento, la impresionante vista y el hecho de que uno de ellos era multimillonario, simplemente se sentían como dos personas disfrutando de la compañía del otro. Mientras se sentaban a cenar, con el horizonte de Manhattan iluminado detrás de ellos, Elena se dio cuenta de algo importante. ¿William? ¿Sí? No me importa. ¿Sobre qué? El dinero, la compañía, todo eso. Me gustas. El William que cocina conmigo, que se preocupa por mí, que me hace reír. William dejó de comer. Elena, no, déjame hablar. Estos últimos días he estado pensando en cómo me sentí cuando te conocí. En la fiesta de la empresa, en tu apartamento, esa cena. No fue falso, al menos no por mi parte. Tampoco por la mía. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, William sonrió. Ahora terminamos la cena. Vemos una película en el sofá y vemos a dónde nos lleva la noche. ¿Así de simple? Puede serlo, si lo permitimos. 2 horas después, estaban tumbados en el sofá de la sala de estar, viendo una película clásica, Casablanca, con Elena apoyando la cabeza en el pecho de William. Se sentía cómodo, natural, como si siempre hubiera sido así. ¿William? Dijiste que lo hacías como un pasatiempo. ¿Cuántas veces lo has hecho? Eres la tercera. ¿Y las otras 2? Una fue para un evento corporativo aburrido. La mujer necesitaba un acompañante para no parecer vulnerable en una reunión llena de inversores arrogantes. ¿Y la otra? Una señora de 80 años quería un compañero de baile para su aniversario de bodas. Su marido había fallecido el año anterior. Elena se volvió para mirarlo. ¿De verdad? De verdad. Bailé vals con ella durante 3 horas. Eso es dulce. No se lo digas a nadie. Arruinará mi imagen de empresario despiadado. Elena se rió y se recostó en su pecho. Tu secreto está a salvo conmigo. Cuando la película terminó, era pasada la medianoche. Elena estaba casi dormida. Debería irme a casa, murmuró. Puedes quedarte. Tengo más que suficientes habitaciones. William, ¿sí? Gracias por todo. Elena, gracias por verme como una persona normal. Elena se durmió allí mismo, en los brazos de William, en el sofá. Cuando se despertó a la mañana siguiente, encontró una nota en la mesa de café. Buenos días, bella durmiente. Tuve que irme temprano para una reunión, pero hay café fresco en la cocina y croissants de ese lugar que te gusta. Ahora quiero que me lo pagues con tu tiempo, no con $500. PD. La vista es aún más bonita por la mañana. Elena sonrió, guardó la nota en su bolso y se acercó a la ventana. William tenía razón. La vista era aún más hermosa por la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió realmente feliz. Habían pasado 3 semanas desde esa noche en el ático. Elena y William se habían establecido en una rutina tranquila y constante. Cenas en su casa, paseos por Central Park los fines de semana, largas conversaciones sobre todo y nada. Elena se estaba acostumbrando a los pequeños lujos que venían con la vida de William. El chofer privado, los restaurantes exclusivos, la forma en que él podía resolver cualquier problema con una sola llamada telefónica. Pero también descubrió su lado más simple. Cuánto disfrutaba cocinando, cómo se reía con películas tontas, cuán genuinamente interesado estaba cuando ella hablaba de su trabajo. Era casi perfecto. Casi. El lunes por la mañana, Elena llegó a la oficina para encontrarse con Sandra,
esperándola en su escritorio, con una expresión extraña en su rostro. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro, ¿pasa algo?» Sandra miró a su alrededor, comprobando si alguien podía escuchar. «¿Cuánto tiempo llevas viendo a Lilian Zhang? ¿Por qué?» «Porque los medios están al tanto». Elena sintió que el estómago se le caía. «¿Qué quieres decir?» Sandra sacó su teléfono y le mostró un sitio web de chismes de negocios. El titular hizo que Elena quisiera desaparecer. El multimillonario William Zhang sale con empleada de la empresa invertida. Había fotos de ellos saliendo de un restaurante, caminando por el parque, entrando a su edificio, claramente tomadas a distancia, sin que ellos se dieran cuenta. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Sandra, preocupada. «¿Cómo terminó esto en línea?» «No lo sé, pero está en todos los sitios web de noticias financieras. La gente especula si es un conflicto de intereses o si la empresa será investigada». Elena se sentó en su silla, sintiendo náuseas. «Elena, Ricardo quiere hablar contigo, ahora mismo». Esta vez, la reunión en la oficina de Ricardo se sintió diferente. No parecía hostil, solo preocupado. «Elena, por favor, siéntate. Podemos resolver esto». «¿Resolver qué? La situación con la prensa. Están haciendo que parezca que hay algo inapropiado en tu relación con William Zhang. No hay nada inapropiado, lo sé, pero a veces la percepción importa más que la realidad». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Elena, necesito preguntar. ¿Hablaron de negocios de la empresa? ¿Él obtuvo alguna información privilegiada de ti?» «Nunca», dijo Elena, claramente ofendida. «Ni siquiera hablamos de trabajo. Te creo, pero los inversores están nerviosos. Algunos de ellos se preguntan si mantenerte aquí es un riesgo». Elena se puso de pie. «Entonces, despídame». «Elena, por favor, no queremos despedirte. Eres una gran empleada. Pero quizás sería mejor si te tomaras un tiempo libre, solo hasta que las cosas se calmen». «¿Qué quieres decir?» «Licencia remunerada. 1 mes, quizás 2. El tiempo que sea necesario para que los medios pasen a otra cosa. ¿Y si me niego?» Ricardo suspiró. «Elena, esta es la mejor opción para todos, incluyéndote a ti». Elena salió de la reunión furiosa y humillada. Una vez más, su relación con William estaba afectando su carrera. Y esta vez, no estaba segura de que él pudiera arreglarlo. Llamó a William en el momento en que salió del edificio. «William, necesitamos hablar». «Ahora». «¿Qué pasó? Estamos en las noticias, y no es bueno». 1 hora después, se reunieron en una cafetería tranquila en Brooklyn, lejos de los posibles paparazzi de Manhattan. William ya había visto los artículos. Su expresión era seria. «Elena, lo siento. No pensé que esto pasaría». «¿Cómo pudiste no pensar eso? Eres un multimillonario famoso. Por supuesto que investigarían tu vida personal. Pensé que podríamos pasar desapercibidos un poco más. Bueno, no lo hicimos. Y ahora básicamente me están obligando a irme». William se tensó. «¿Te despidieron?» «Vacaciones forzadas. Hasta que las cosas se calmen». «Eso es inaceptable». «William, no. No puedes manejar esto como la última vez». «¿Por qué no?» «Porque esta vez tienen razón». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas en la cafetería se giraron para mirar. William bajó la voz. «Elena, no tienen razón. No hiciste nada malo». «¿No lo hice? Estoy saliendo con el hombre que posee el 15% de la empresa para la que trabajo. ¿Cómo no es eso un problema?» «Porque nuestra relación no tiene nada que ver con los negocios. Pero la gente no lo sabe, y la percepción lo es todo». Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. «William, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto. Siempre lo soy. ¿Empezaste a interesarte en mí antes o después de que supieras dónde trabajaba?» William dudó solo un segundo, pero Elena lo notó. «Elena, responde la pregunta. Es complicado». «No lo es.
Es simple. ¿Cuándo supiste que trabajaba en el Grupo Z? William suspiró. Durante nuestra primera conversación en Muttern, cuando mencionaste el nombre de la empresa. ¿Y no pensaste que era importante mencionar que eras un inversor? No pensé que fuera relevante para lo que estábamos haciendo. ¿No relevante? Elena se inclinó hacia adelante. William, sabías desde el primer día que teníamos una conexión profesional. Y no me lo dijiste. Elena, eso no cambia nada entre nosotros. Cambia todo. Ella se puso de pie. Cada vez que preguntabas algo específico sobre la empresa, me estabas investigando. No fue una investigación. ¿Fue qué? Fue curiosidad. Quería entender tu entorno de trabajo. ¿Por qué? ¿Para qué? William no dijo nada. William, ¿por qué estabas realmente interesado en mí? ¿Fue porque trabajaba para una empresa en la que habías invertido? ¿Fui solo una forma fácil de obtener información interna? Elena, ¿cómo puedes pensar eso? Porque mentiste. De nuevo, tuviste la oportunidad de contarme sobre la conexión y elegiste no hacerlo. Elena tomó su bolso. No puedo hacer esto más. Elena, espera. No. Salí de una relación tóxica con Marcos, solo para terminar en otra llena de mentiras. Esto no se basa en mentiras. ¿No? Entonces dime, ¿qué más me estás ocultando? William abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Eso pensé, dijo Elena. Siempre hay algo más contigo. Elena salió de la cafetería sin mirar atrás. Esta vez, William no la siguió. En el taxi de camino a casa, miró su teléfono y vio docenas de mensajes sin leer. Periodistas, conocidos, incluso ofertas de trabajo de otras empresas. Su vida se había convertido en un circo. Y todo por culpa de un hombre que no podía ser completamente honesto con ella. Cuando llegó a casa, Elena se tiró en el sofá y lloró. No solo de ira, sino de decepción. Porque a pesar de todo, se había enamorado de William, de verdad, y eso lo hacía aún más doloroso. A las 10 p.m., su teléfono vibró con un mensaje de William. Elena, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo, pero necesito que sepas que nunca, ni por un segundo, fuiste solo una forma para mí de obtener información. Desde el primer día, fuiste la persona más real que he conocido. Y me enamoré de eso. Si me das una oportunidad, te lo explicaré todo. Completamente. Sin reservas. Pero si decides que no quieres volver a verme, lo respetaré. Simplemente no te vayas pensando que no significaste nada para mí. Lo significas todo. William. Elena leyó el mensaje 5 veces antes de eliminarlo. No iba a responder. No iba a caer en esto. Pero mientras se preparaba para acostarse, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Y si él estaba diciendo la verdad? ¿Y si lo que sentían realmente era real? Elena se durmió sin una respuesta, pero en el fondo, sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Elena se despertó el martes con una extraña sensación en el estómago. No era solo la inquietud por lo que había aprendido sobre William. Era algo más, una inquietud que no podía explicar. Llegó a la oficina a su hora habitual, pero algo se sentía extraño. Gente susurrando y callándose cuando ella pasaba. Miradas curiosas. Sandra de Recursos Humanos, evitando el contacto visual. A las 10:30 a.m., Elena recibió un correo electrónico que le heló la sangre. De Ricardo Méndez, director de operaciones, para Elena Rivera. Asunto: reunión urgente. Elena, por favor, ven a mi oficina a las 11:30 a.m. para una conversación importante. Atentamente, Ricardo Méndez. Elena leyó el correo electrónico 3 veces. El tono era frío, formal, muy diferente de la forma relajada en que Ricardo solía hablar con ella.
A las 11:25, Elena llamó a la puerta de Ricardo. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con una mirada seria que nunca antes había visto. Sandra también estaba allí, sosteniendo una carpeta. «Toma asiento, Elena», dijo Ricardo, sin sonreír. Ella se sentó, tratando de mantener la calma. «¿Pasa algo?» Ricardo se inclinó hacia adelante. «Elena, ha llegado a mi conocimiento información preocupante sobre tu vida personal». «¿Qué quieres decir?» Sandra abrió la carpeta y colocó algunos papeles sobre el escritorio. «Sobre tu novio, William Yang». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con William?» «Hemos recibido información de que podría no ser quien dice ser», dijo Ricardo, «y eso podría afectar tu posición aquí en la empresa». «No entiendo». Sandra se inclinó. «Elena, alguien en la empresa investigó discretamente a William después de la fiesta de la empresa. Lo que encontramos es preocupante». «¿Qué encontraron?» Ricardo recogió uno de los papeles. «Al parecer, tu novio está involucrado en algunas actividades financieras sospechosas. Empresas fantasma, transacciones no declaradas». Elena se puso de pie, indignada. «¡Esto es ridículo! ¿Quién hizo esta investigación?» «Eso no es importante», dijo Ricardo. «Lo que importa es que Grupo Z no puede permitirse tener empleados asociados con personas de reputación cuestionable». «¿Reputación cuestionable? ¿Estás acusando a William de algo?» Sandra suspiró. «Elena, te apreciamos. Eres una excelente empleada. Por eso estamos teniendo esta conversación en privado, antes de que esto se convierta en algo más grande. ¿De qué tipo de problema estamos hablando?» «El tipo que podría llevar a la terminación con causa», dijo Ricardo secamente. Elena sintió como si le hubieran abofeteado. «¿Me estás amenazando? Te estamos dando la oportunidad de resolver esto en silencio». «¿Cómo?» «Termina la relación», dijo Sandra. «Públicamente. Deja claro que no tienes más conexión con él, y todo volverá a la normalidad». Elena los miró fijamente, atónita. «¿Quieren que rompa con alguien solo para mantener mi trabajo?» «Elena, sé razonable», dijo Ricardo. «Es solo un novio. Puedes encontrar otro. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que tomar medidas más serias para proteger la reputación de la empresa». Elena estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo Ricardo, molesto. La puerta se abrió, y Marcos entró, sonriendo. «Disculpen la interrupción, pero...» Elena se volvió hacia él, furiosa. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú eres el que hizo esta investigación ridícula». Marcos se encogió de hombros. «Solo estaba preocupado por ti. Ese tipo es peligroso, Elena». «Fuera», gritó ella. «Elena, cálmate», dijo Sandra. «No, esto es una locura. No pueden obligarme a terminar una relación». Ricardo se puso de pie. «Elena, tienes hasta el final del día para decidir. O te distancias de este hombre, o tendremos que distanciarnos de ti. Esto es chantaje. Esto es protección corporativa». «Astucia», corrigió Ricardo. Elena tomó su bolso, temblando de ira. «Se van a arrepentir de esto». Salió furiosa de la oficina, cerrando la puerta de golpe, dejando a Ricardo, Sandra y Marcos en silencio. Elena regresó a su escritorio en estado de shock. No podía creer lo que acababa de pasar. Marcos había planeado todo para vengarse de ella, y la empresa estaba de acuerdo. Estaba a punto de tomar el teléfono para llamar a William cuando escuchó un alboroto que venía del vestíbulo. Voces fuertes, pasos rápidos, alguien hablando por teléfono con tono autoritario. Elena se puso de pie y fue a la ventana que daba al vestíbulo principal. Lo que vio la dejó sin palabras. William estaba allí, pero no era el William tranquilo y reservado que ella conocía. Estaba de pie, alto, con un traje impecable, hablando por teléfono,
mientras otros 3 hombres con traje caminaban a su lado. Parecía un ejecutivo de alto rango llegando para una reunión importante. ¿Qué hacía él allí? Elena bajó corriendo las escaleras y llegó justo a tiempo para escuchar a William decirle a la recepcionista: «Me gustaría hablar con Ricardo Méndez. Inmediatamente». «Señor, ¿tiene una cita?» «Mi nombre es William Chang, CEO de Chang Capital. No necesito una cita». La recepcionista palideció y rápidamente tomó el teléfono. Elena se acercó, todavía en shock. «William, ¿qué haces aquí?» Él se giró y la vio. Por un momento, la poderosa máscara de ejecutivo se desvaneció, y ella vio al hombre que había cenado con ella 2 noches antes. «Elena, necesitamos hablar». «¿Cómo te enteraste?» «Tengo mis formas», dijo él en voz baja, «y no voy a dejar que te hagan esto». Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo apareció en el vestíbulo, seguido por Sandra y otros 2 directores que ella no conocía bien. Todos parecían nerviosos. «Señor Chang», dijo Ricardo, forzando una sonrisa. «Qué sorpresa. No esperábamos». «Esto no es una visita social», interrumpió William con frialdad. «Estoy aquí para hablar con usted sobre Elena Rivera». Ricardo intercambió miradas con Sandra. «Quizás deberíamos hablar en privado». «No», dijo William. «Elena se queda. Ella merece escuchar esto». Se dirigieron a una sala de reuniones en la planta baja. Elena se sentó junto a William, todavía tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo. Ricardo cerró la puerta y se sentó frente a ellos. «Señor Chang, usted amenazó con despedir a Elena por su relación conmigo», dijo William, yendo directo al grano. «Recibimos información preocupante». «¿Qué información?» La voz de William era gélida. Sandra volvió a abrir la carpeta. «Empresas fantasma. Actividad sospechosa». William se rió, pero no fue una risa feliz. «Actividad sospechosa se refiere a los $2,000 millones que mi empresa mueve cada año de manera totalmente legal y auditada». El silencio llenó la habitación. «¿O se refiere a las empresas fantasma que, de hecho, son subsidiarias totalmente registradas en diferentes estados para optimización fiscal?» Ricardo comenzó a sudar. «Señor Chang, no teníamos esa información». «No. Entonces quizás debió haber preguntado antes de amenazar a uno de sus mejores empleados». William se puso de pie y caminó hacia la ventana. «¿Sabía usted que Chang Capital es uno de los principales inversores del Grupo Z?» Elena vio a Ricardo palidecer. ¿Sabía usted que compramos el 15% de las acciones de esta empresa el año pasado? Sandra dejó caer el bolígrafo que sostenía. ¿Sabía usted que, técnicamente, soy uno de sus jefes? El silencio en la habitación era ensordecedor. William se giró y miró directamente a Ricardo. ¿Y sabía usted que estoy considerando seriamente vender todas nuestras acciones del Grupo Z después de lo que le hizo a Elena? «Señor Chang, por favor». Ricardo se puso de pie, claramente desesperado. «Todo esto es un malentendido. Un malentendido». William se acercó a la mesa. «Usted amenazó con despedir a una empleada por su relación conmigo, basándose en información falsa de un exnovio amargado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sé? Porque investigo antes de actuar, a diferencia de usted». William apoyó las manos en la mesa y se inclinó. «Ahora escuche atentamente. Elena Rivera es una de las mejores empleadas de esta empresa. Cualquier represalia contra ella por mi culpa tendrá consecuencias legales y financieras con las que no querrá lidiar». «Sí, señor», murmuró Ricardo. «Además, quiero una disculpa formal, por escrito. Y quiero que Marcos Silva sea despedido por abuso de poder y acoso moral. Señor Chang, esto no es una sugerencia, es una demanda». William se enderezó y se ajustó el traje. «Tiene hasta el final del día para arreglar esto.
Si no, mi empresa retirará todas las inversiones del Grupo Z, y le garantizo que el resto de la industria sabrá exactamente por qué. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y miró a Elena. «Elena, ¿vienes conmigo?» Ella se puso de pie, todavía en shock, y lo siguió fuera de la habitación, en el ascensor. Subiendo para que ella pudiera recoger sus cosas, Elena finalmente encontró su voz. «William, yo». «No tienes que decir nada», la interrumpió suavemente. «Sí, tengo que hacerlo. Acabas de hacer eso por mí. ¿Por qué?» Él la miró directamente a los ojos. «Porque nadie tiene derecho a tratarte así. ¿Y por qué? Porque me importas, de verdad». Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Pero ayer fui horrible contigo. Tenías todo el derecho a estar enojada. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque quería que te gustara por quien soy, no por lo que tengo». El ascensor se detuvo en su piso. Elena dudó antes de salir. «¿William?» «Sí, gracias». Él sonrió por primera vez desde que había llegado. Siempre. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. Y por primera vez en días, no le asustaba ese cambio. Elena pasó los siguientes 3 días en una montaña rusa emocional. Su historia se había filtrado a la prensa financiera. CEO multimillonario se enfrenta a empresa por empleada, y su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, gente curiosa, incluso cazatalentos ofreciendo trabajos. Marcos había sido despedido esa misma tarde, escoltado fuera del edificio por seguridad. Ricardo le envió una disculpa formal por correo electrónico, junto con un ascenso y un aumento que Elena ni siquiera había pedido. Pero de William, ninguna noticia. El jueves por la mañana, Elena finalmente cedió a la curiosidad y buscó a William Chang en Google. Esta vez, encontró docenas de artículos. Fotos de él en eventos corporativos, entrevistas sobre estrategias de inversión, menciones en listas de jóvenes empresarios exitosos. Se sentía surrealista ver al hombre que había comido pasta con ella, descrito como uno de los inversores más influyentes de Nueva York. El viernes por la tarde, cuando Elena llegó a casa después de un día particularmente extraño en la oficina, todos la trataban con un respeto exagerado. Encontró un sobre debajo de su puerta. Dentro había una simple tarjeta escrita con letra elegante. «Elena, sé que los últimos días han sido intensos. Si quieres hablar, estaré en la azotea de mi edificio a las 8 p.m. de esta noche. Si no apareces, lo entenderé». Elena miró el reloj. 6:30 p.m. Todavía tenía tiempo para decidir. ¿Realmente quería volver a ver a William? Después de todo lo que había pasado, todavía no estaba segura de lo que sentía por él. Agradecida, por supuesto, pero también confundida. Y algo que no quería admitir. Lo echaba de menos. A las 7:45 p.m., Elena estaba en el ascensor de William, subiendo a la azotea. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una espectacular área al aire libre. La azotea tenía una vista de 360 grados de Manhattan, con muebles elegantes esparcidos por la terraza y una pequeña cocina gourmet al aire libre. William estaba de espaldas a ella, apoyado en la barandilla, mirando el atardecer. Llevaba jeans y una sencilla camisa blanca. Era la primera vez que Elena lo veía vestido tan informalmente. «Viniste», dijo él, sin darse la vuelta. «Casi no lo hago». «¿Por qué lo hiciste?» Elena se acercó y se paró a su lado, mirando la ciudad. «Porque necesito darte las gracias, y necesito algunas respuestas». «No hay necesidad de agradecerme». «¿Qué respuestas?» «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te expusiste de esa manera?» William finalmente la miró.
porque no tenían derecho a tratarte así. Pero arriesgaste tu privacidad, tu empresa. Elena, ¿de verdad crees que me importa más la privacidad que tú? La pregunta la tomó desprevenida. No lo sé. Entonces déjame ser claro, no me importa. Se quedaron en silencio unos minutos, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar. William, ¿por qué hiciste realmente ese trabajo? ¿El trabajo de acompañante? Él suspiró. ¿Quieres la respuesta honesta? Siempre. Porque estaba cansado de ser visto como una cuenta bancaria. Todas las mujeres que conocía ya sabían quién era antes de que siquiera habláramos. Ya tenían una opinión. Ya tenían expectativas. ¿Y contigo fue diferente? Contigo. Eras simplemente tú. Fuerte, decidida, directa. No intentaste impresionarme. No me trataste como si fuera especial. Elena se rió suavemente. Te traté como a un empleado. Exacto. Y se sintió liberador. Pero ahora sé quién eres. ¿Eso cambia algo? Elena pensó en la pregunta por un largo momento. No lo sé. ¿Lo hace? No para mí. Sigue siendo la mujer que pagó $500 para poner celoso a su ex. ¿Y lo logró? Realmente lo hiciste, ¿verdad? Lo hiciste. Marcos probablemente todavía no duerme por eso. Se rieron juntos, y por primera vez en días, Elena se sintió relajada. Elena, ¿puedo mostrarte algo? Claro. William la condujo a la cocina exterior, donde había ingredientes frescos sobre la encimera. Pensé en cocinar para ti, si querías cenar conmigo. ¿Esperabas que viniera? Esperaba que al menos lo consideraras. Elena miró los ingredientes. Salmón fresco, verduras variadas y una botella de vino blanco enfriándose en una cubitera. Vino blanco, comentó. Recordé que dijiste que lo preferías al tinto. Nunca dije eso. William hizo una pausa, confundido. No, pero es mi preferencia. ¿Cómo lo supiste? Yo no lo sé. ¿Solo una sensación? Elena lo estudió. Había algo más, algo que no estaba diciendo, pero decidió no presionar. Por hoy, estaba cansada de misterios. ¿Puedo ayudarte con la cocina? Claro. Durante la siguiente hora, cocinaron juntos como una pareja de toda la vida. William sazonó el salmón, mientras Elena preparaba las verduras. Hablaron de cosas cotidianas, películas, libros, lugares que les gustaría visitar. Fue sorprendentemente normal, a pesar del lujoso apartamento, la impresionante vista y el hecho de que uno de ellos era multimillonario. Simplemente se sentían como dos personas disfrutando de la compañía del otro. Mientras se sentaban a cenar, con el horizonte de Manhattan iluminado detrás de ellos, Elena se dio cuenta de algo importante. ¿William? Sí. No me importa. ¿Sobre qué? El dinero, la compañía, todo eso. Me gustas. El William que cocina conmigo, que se preocupa por mí, que me hace reír. William dejó de comer. Elena. No, déjame hablar. Estos past days. I've been thinking about how I felt when I met you. At the company party, in your apartment. That dinner. It wasn't fake. At least not on my part. Not on mine either. So what do we do now? Now, William smiled. Now we finish dinner, watch a movie on the couch, and see where the night takes us. That simple? It can be, if we let it. 2 hours later, they were lying on the living room couch watching a classic movie, Casablanca, with Elena resting her head on William's chest. It felt comfortable, natural, like it had always been that way. William, You said you did that as a hobby. How many times have you done it? You're the third. And the other two? One was for a dull corporate event. The woman needed a companion so she wouldn't seem vulnerable at a meeting full of arrogant investors. And the other? An 80-year-old lady wanted a dance partner for her wedding anniversary. Her husband had passed away the year before. Elena turned to look at him. Really? Really. I danced waltz with her for 3 hours. That's sweet.
Don't tell anyone. It'll ruin my ruthless businessman image. Elena laughed and settled back against his chest. Your secret's safe with me. When the movie ended, it was past midnight. Elena was almost asleep. I should go home, she murmured. You can stay. I've got more than enough rooms. William? Yes? Thank you for everything. Elena? Thank you for seeing me as a regular person. Elena fell asleep right there, in William's arms, on the couch. When she woke up the next morning, she found a note on the coffee table. Good morning, Sleeping Beauty. Had to leave early for a meeting, but there's fresh coffee in the kitchen, and croissants from that place you like. Now, I want you to pay me back with your time, not $500. P.S. The view's even prettier in the morning. Elena smiled, tucked the note into her purse, and walked over to the window. William was right. The view was even more beautiful in the morning, and for the first time in a long while, Elena felt truly happy. 3 weeks had passed since that night in the penthouse. Elena and William had settled into a quiet, steady routine. Dinners at his place, walks in Central Park on weekends, long conversations about everything and nothing. Elena was getting used to the small luxuries that came with William's life. The private driver, the exclusive restaurants, the way he could solve any problem with a single phone call. But she also discovered his simpler side, how much he enjoyed cooking, how he laughed at silly movies, how genuinely interested he was when she talked about her work. It was almost perfect, almost. On Monday morning, Elena arrived at the office to find Sandra waiting at her desk with a strange look on her face. Elena, can I talk to you for a moment? Sure. Is something wrong? Sandra glanced around, checking if anyone could hear. How long have you been seeing Lillian Jiang? Why? Because the media is all over it. Elena felt her stomach drop. What do you mean? Sandra pulled out her phone and showed her a business gossip website. The headline made Elena want to disappear. Billionaire William Jiang, dating employee from invested company. There were photos of them leaving a restaurant, walking in the park, entering his building, clearly taken from a distance, without them noticing. Elena, are you okay? Asked Sandra, concerned. How did this end up online? I don't know, but it's all over the financial news websites. People are speculating whether it's a conflict of interest or if the company is going to be investigated. Elena sat down in her chair, feeling nauseous. Elena, Ricardo wants to talk to you. Right now. This time, the meeting in Ricardo's office felt different. He didn't seem hostile, just concerned. Elena, please sit down. We can work this out. Work out what? The situation with the press? They're making it look like there's something inappropriate about your relationship with William Jiang. There's nothing inappropriate. I know, but sometimes perception matters more than reality. Ricardo leaned forward. Elena, I need to ask. Did you two talk about company business? Did he get any inside information from you? Never, Elena said, clearly offended. We didn't even talk about work. I believe you, but the investors are nervous. Some of them are questioning whether keeping you here is a risk. Elena stood up. Then fire me. Elena, please. We don't want to fire you. You're a great employee. But maybe it would be best if you took some time off, just until things calm down. What do you mean? Paid leave. A month, maybe 2. However long it takes for the media to move on to something else. And if I refuse? Ricardo sighed. Elena, this is the best option for everyone, including you. Elena left the meeting furious and humiliated. Once again, her relationship with William was affecting her career, and this time, she wasn't sure he could fix it. She called William the moment she left the building. William, we need to talk. Now. What happened? We're in the news, and it's not good. An hour later, they met at a quiet cafe in Brooklyn, far from the possible paparazzi in Manhattan. William had already seen the articles.
His expression was serious. "Elena, I'm sorry. I didn't think this would happen." "How could you not think that? You're a famous billionaire. Of course they'd look into your personal life." "I thought we could stay under the radar a little longer." "Well, we didn't, and now I'm basically being forced out." William tensed. "They fired you?" "Forced vacation, until things calm down." "That's unacceptable." "William, no. You can't handle this like you did last time." "Why not?" "Because this time, they're right." Her voice came out louder than she intended. A few people in the cafe turned to look. William lowered his voice. "Elena, they're not right. You didn't do anything wrong." "Didn't I? I'm dating the man who owns 15% of the company I work for. How is that not a problem?" "Because our relationship has nothing to do with business. But people don't know that. And perception is everything." Elena took a deep breath, trying to stay calm. "William, I need to ask you something, and I need you to be completely honest." "I always am." "Did you start getting interested in me before or after you found out where I worked?" William hesitated for just a second, but Elena noticed. "Elena, answer the question. It's complicated." "It's not. It's simple. When did you find out I worked at Z Group?" William sighed. "During our first conversation in midterm, when you mentioned the company's name." "And you didn't think it was important to mention that you were an investor?" "I didn't think it was relevant to what we were doing." "Not relevant?" Elena leaned forward. "William, you knew from day one that we had a professional connection, and you didn't tell me." "Elena, that doesn't change anything between us." "It changes everything." She stood up. "Every time you asked something specific about the company, you were checking up on me." "It wasn't an investigation. It was what?" "It was curiosity. I wanted to understand your work environment." "Why? For what?" William didn't say anything. "William, why were you really interested in me? Was it because I worked for a company you had invested in? Was I just an easy way to get internal information?" "Elena, how can you think that?" "Because you lied. Again, you had a chance to tell me about the connection, and you chose not to." Elena grabbed her bag. "I can't do this anymore." "Elena, wait!" "No. I left a toxic relationship with Marcos only to end up in another one full of lies. This isn't based on lies." "It's not? Then tell me, what else are you hiding from me?" William opened his mouth to answer, but no words came out. "That's what I thought," Elena said. "There's always something else with you." Elena walked out of the cafe without looking back. This time, William didn't follow. In the cab on her way home, she looked at her phone and saw dozens of unread messages, journalists, acquaintances, even job offers from other companies. Her life had turned into a circus, and all because of a man who couldn't be completely honest with her. When she got home, Elena threw herself on the couch and cried, not just out of anger, but disappointment, because despite everything, she had fallen in love with William, truly, and that made it all the more painful. At 10 p.m., her phone buzzed with a message from William. "Elena, I know you're angry, and you have every right to be. But I need you to know that never, not even for a second, were you just a way for me to get information. From day one, you were the most real person I've ever met, and I fell in love with that. If you give me a chance, I'll explain everything, completely. No holding back. But if you decide you don't want to see me again, I'll respect that. Just don't leave thinking you didn't mean anything to me. You mean everything. William." Elena read the message 5 times before deleting it. Some bridges, once burned, can't be rebuilt. Elena spent 2 weeks at home, officially on vacation, but really hiding from the press, which was still speculating about her relationship with William. She turned down all his calls, ignored his messages, and even ended up blocking his number. On the 3rd Monday, she decided she needed to leave New York. She booked the first flight to Seattle,
where her college friend Marina had been living for 5 years. "You look like a ghost," were Marina's first words when she saw her at the airport. "Thanks for the support," Elena replied sarcastically. "Sorry, but it's true. What did that man do to you?" During the ride to Marina's apartment, Elena told her the whole story, from the first coffee shop meeting to the final fight. Marina listened quietly, only asking a few questions here and there. "Elena, can I give you my opinion?" "Sure. You're being unfair." Elena turned to her, surprised. "What do you mean?" "The man fell in love with you without knowing who you were. Then he found out you had a professional connection and didn't know how to tell you. That doesn't make him a villain." "He lied, Marina. He kept something from you. That's different from lying." "No, it's not." "Yes, it is. Lying would be making up a fake story. Keeping something back is not telling the whole truth. And sometimes people do that out of fear, not out of malice." Elena went quiet, staring out the window. "Marina, what if he was only interested in me because I work at a company he invested in? And what if he wasn't? What if it was just a coincidence?" "How would I know?" "By asking him." "I already asked." "You asked while you were angry, accusing him. That's not the same as asking calmly, trying to understand." Elena stayed in Seattle for a week, helping Marina with some freelance projects and trying not to think about William. It wasn't working very well. On Thursday, Marina came home with a strange look on her face. "Elena, you need to see this." "What is it?" Marina turned on the TV to a financial news channel. The anchor was talking about John Capital. The company announced today it's pulling out of all investments in media and marketing holdings, including Z Group, where it held a 15% stake. CEO William Zhang didn't give many details, only saying the company is shifting its strategic focus. Elena's heart started racing. "He sold his shares in Z Group." "Looks like it," Marina said. Why would he do that? Elena knew exactly why. To remove any conflict of interest between them, so she could return to work without trouble, to prove it had never been about business. "Elena, you're crying." "I am?" Elena touched her face and realized she was in fact crying. "Marina, I need to go back to New York." "Why?" "Because I've been a fool." William wasn't expecting anyone that Friday night. He had spent the whole week working late, trying to distract himself from Elena's absence. When the doorbell rang at 9:30 p.m., he figured it was some delivery he'd forgotten about. It wasn't. Elena was standing at the door with a small suitcase and tired red eyes. "Hi," she said simply. "Elena?" William looked genuinely surprised. "Come in." She stepped into the apartment she knew so well, but that now felt different. Emptier, somehow. "You sold your shares in Z Group," she said straight to the point. "I did." "Why?" "Because you were right. It was a conflict of interest." "William, you lost money doing that." "Not much, and I don't care." Elena sat down on the couch exhausted. "Why did you do it?" "So you could go back to work without any issues. So no one would question your integrity again. You didn't have to." "Yes, I did." "Elena, you matter more than any investment." They sat in silence for a few minutes. Elena looked around the apartment, noticing small changes. There was less life in it now. Less warmth. "William, can I ask you something? And this time, I need you to be completely honest. Always. When you saw my profile on that escort website, did you already know who I was?" William hesitated. "No, I didn't know anything about you beyond what was written there. And when I mentioned where I worked, I was surprised. But that's not why I stayed interested." "Then why did you stay?" William got up and walked to the desk in the corner of the room. He opened a drawer and pulled out a folder. "Because you were different from every other woman I've ever met." He came back and handed the folder to Elena. "Open it." Elena opened the folder and found several printed pages. Emails. Dozens of them.
all addressed to her, all dated within the past 2 months, but none had been sent. She started reading the first one. Elena, it's been a week since our first conversation. I can't stop thinking about your determination, the way you handled a difficult situation with courage. You don't know this, but you inspired me. She moved on to the second. Elena, today you told me about your work, about your dreams. For the first time in years, I talked to someone about things that really matter, not numbers or deals. And the third, Elena, I'm falling in love with you, truly. And it scares me because it's been so long since I felt anything real. Elena looked at Willie and surprised. You wrote all of this? I did, but I never had the courage to send them. Why not? Because I knew that one day I'd have to tell you the truth about who I really am. And I was afraid that would change everything. Elena kept reading. There were emails about the dinners they'd shared, the conversations they'd had, how he felt whenever he was around her. It read like a diary of his emotions, the whole time they'd been together. The last email was from 3 days ago. Elena, it's been 2 weeks since you walked out of that cafe. 2 weeks without hearing your voice, seeing your smile, or knowing how your day went. I sold my shares in Zgroup today, not to win you back, but because you were right. There was a conflict there, and because you mean more to me than any deal I'll ever make. Let's play a game for those who only read the comments. Type Coca-Cola in the comments. Only the ones who made it this far will get it. Now, let's continue the story. I don't know if you'll ever forgive me. I don't know if I'll ever get the chance to explain that not once, not even for a second, were you just a means to an end. You were the end. You're the person who reminded me what it means to be human. If you're reading this someday, know that I love you. I love your strength, your intelligence, your honesty. I love the way you challenge me, the way you're unimpressed by superficial things, the way you see right through the masks I wear. You asked me to be completely honest. So here it is. I fell in love with you on the very first day, not with the Zgroup employee, not with the woman needing help with an ex. I fell in love with you. The Elena who paid $500 to prove a point, who faced an awkward situation with dignity, who treated me like an equal when I was used to being seen as a bank account. And now I don't know how to live without you. Elena felt tears running down her face. William. Elena, I know I made mistakes. I know I should have told you about Zgroup from the start. But I swear, with everything I have, it was never about business. It was always about you. Elena closed the folder and looked at him. Why didn't you show me this before? Because I was afraid I'd come off as desperate or manipulative. And now? Now I'd rather look desperate than let you walk away thinking you were deceived. Elena stood up and walked to the window, looking out at the lit-up city. William stayed where he was, giving her space to think. William? Yes? Would you still hire me for $500? He smiled for the first time in weeks. No? No? Today I'd hire you to be my partner. And my love. Elena turned to face him. Partner? I'm starting a new company, focused on ethical and sustainable investments. I need someone smart, brave, and not afraid to call me out when I'm wrong. And the love part? That I offer freely. No contracts. No expiration date. Only if you want it. Elena crossed the room and stopped in front of him. William Jang, you're the most complicated man I've ever met. Is that a yes? It's a yes to the partnership. And it's a yes to love. William kissed her then, and Elena felt like she had finally come home. Outside New York continued its frantic dance of lights and movement. But inside that apartment, everything was exactly where it was meant to be. Elena adjusted her black blazer for the 5th time in 10 minutes. She was nervous, which was unusual for her. But today wasn't a normal day. Today was the official launch of Rivera Jang Sustainable Investments, the company she and William had built together over the last 12 months. You look beautiful, William said, appearing behind her in the mirror of the penthouse bathroom.
I'm nervous. Why? You've done this dozens of times. Never as a CEO. William smiled and kissed her forehead. Co-founder and CEO, don't forget the most important part. Elena turned to face him. William wore the navy blue suit she had picked a gray tie, and that smile that still gave her butterflies. Ready to face the press? She asked. Ready to face anything with you by my side. The event was being held in the main ballroom at the Four Seasons, the same hotel where it had all started a year earlier. Elena had insisted on the location, a quiet tribute to the beginning of their story. When they arrived, there were already about 200 people in the room. Investors, journalists, environmental NGO reps, and many familiar faces from the business world. Elena! Sandra rushed over as soon as she saw her. You look amazing. And this company, I can't believe it. Thanks, Sandra. How are things at Z Group? Good, really good. But nothing like this. You guys are changing the game. It was true. In less than a year, Rivera John had become one of the leading names in sustainable investing in the U.S. They funded everything from clean energy startups to organic farming co-ops, always with a focus on positive social impact. Elena Rivera? A journalist approached. Can I ask you a few questions? Of course. What's it like working with your boyfriend? Isn't that a conflict of interest? Elena smiled. That question was expected. William and I were business partners before we were a couple. At work, he's my co-founder, and I'm the CEO. At home, he's my boyfriend, and I'm the woman who still makes him do the dishes. The journalist laughed. And the rumors about a possible engagement? I can't comment on our personal life, Elena replied diplomatically. But I can say our professional partnership has never been stronger. At 8 p.m., it was time for the presentations. William went up first to speak about the company's financial vision. Elena watched from the back of the room, proud to see how much more comfortable he had become with public speaking. Good evening, everyone. Exactly 1 year ago, I met an extraordinary woman who asked me a simple question. Why don't you invest your money in things that actually matter? Elena smiled. She remembered that conversation during one of the first dinners they had shared at the penthouse. That question changed my life, and today I'm here to show you the result. A company that proves you can make a profit by doing good. William presented Rivera John's numbers. $50 million in investments in the first year, 23 funded projects, more than 1,000 jobs created. Now I'd like to welcome to the stage the real visionary behind this company, CEO Elena Rivera. The applause was long and warm. Elena stepped onto the stage and stood beside William at the microphone. Thank you. When I was little, my grandmother used to say that money is like water. It can either nourish or destroy, depending on how you use it. Rivera John exists to nourish. Elena spoke about the company's projects. A vertical farm in Brooklyn feeding 3,000 families. A recycling startup that had created 200 jobs in low-income communities. A microcredit program for women entrepreneurs. But what makes me proudest isn't the numbers. It's knowing that every investment we make has a face, a story, a family behind it. When she finished her speech, the applause was even louder. Elena was glowing. Elena, William said into the mic, before we wrap up, can I ask you something? She looked at him, puzzled. That wasn't in the script. Sure. Would you hire me for $500? Elena laughed, recognizing the question that had become a private joke between them. No, she replied, following the familiar script. Today, I'd hire you to be my partner and my living. Good, William said, pulling a small box from his pocket. Because I have a counteroffer. Elena felt the world stop. The room went completely silent. William knelt on stage in front of 200 people and several cameras. Elena Rivera, you changed my life. You taught me that success isn't just measured in dollars,
but in the difference we make, the lives we touch, the worlds we change. You made me a better man." Tears were already rolling down Elena's face. "Will you be my partner forever? In business, in life, in everything?" William opened the box, revealing a simple, elegant diamond ring. And engraved inside the band, Elena could see the number 500. "Yes," she said, barely above a whisper. "Yes, I will." The room burst into applause. William stood up, placed the ring on her finger, and kissed her, as the photographer snapped away, and the guests cheered. 3 hours later, after the event ended and the last guests had left, Elena and William were alone in the empty hall. "You planned this," she said, still looking at the ring. "I planned every detail, even the place, the 4 seasons, where it all began. It felt right." Elena laughed. "Do you remember how desperate I was that day, trying to make my ex jealous? And do you remember how bored I was, hoping to meet someone real? Look where we are now. Look where we are now." They walked over to the window and looked out at the lights of New York City. "William?" "Huh? Thank you. For what?" "For seeing me. Before you even really knew me, you saw me." "Elena?" "Yes. Thank you. For saving me from an empty life." The next morning, while they were having breakfast in the penthouse, Elena noticed a familiar folder on the kitchen table. "William, what's this?" "Open it." Inside was a framed document, the first receipt of their life as a couple. "Social escort contract service. Attendance at corporate event. Amount $500. Status paid in love." And below, a handwritten note. "First investment of Rivera Jean. Return infinite. Term forever." Elena laughed until she cried. "You're impossible. And you love me anyway." "Unfortunately, yes." 6 months later, Elena Rivera and William Jong were married in a small ceremony at Central Park, right on the bench where they had their first real conversation. Away from contracts and pretending. Rivera Jiang Sustainable Investments became one of the most respected investment firms in the country. Elena made the cover of Forbes as Young CEO of the Year. William learned to share the spotlight and discovered he preferred being behind the scenes, supporting the woman he loved. Marcos tried to reconnect 2 years later at a college graduation party. Elena was polite but firm. "Thank you, but no, I'm very happy with my husband." William didn't even need to say a word. And every time they told their story, whether to friends, to journalists, or to the children they'd have one day, Elena always ended it the same way. "Sometimes the best investments are the ones you don't even know you're making. I paid $500 for one night, and I got a lifetime." What did you think of Elena and William's story? Share your thoughts in the comments. On a scale from 0 to 10, what score would you give this story? Don't forget to subscribe to the channel and turn on the notification bell to follow all of our stories. And take a moment to check out more touching stories by clicking here on the final screen.